Continuamos con este tema de have to or has to. Este es un verbo semimodal, es decir, ya hay una diferencia con los anteriores verbos modales de los que hablamos en videos pasados y la diferencia es que este have to va a existir en todos los tiempos gramaticales, es decir, en presente, pasado y futuro. Pero ya hablaremos más de eso. Vamos a ver un ejemplo para entender un poco mejor a qué nos referimos. You're sick. You have to rest. Entonces estamos diciendo, tú estás enfermo. Tú tienes que descansar. Este have to o has to, que ya vamos a entender cuándo utilizamos have to y cuándo has to, nos sirve para decir tener que. Entonces vamos a mirar un poco más acá. Miren, como les mencionaba, hablamos de todos los tiempos gramaticales, presente, pasado y futuro, a diferencia de los verbos modales. Recuerden que este es un semimodal. Entonces, en los otros tiempos, no en todos los verbos semimodales podíamos hacerlos en presente, en pasado o en futuro. Con have to sí, porque es un verbo semimodal, que nos está indicando una obligación, una necesidad también, o una recomendación fuerte. Miren, como el ejemplo que acabamos de ver que nos decía, tú estás enfermo, tú tienes que descansar. Entonces, ¿por qué tienes que descansar? Porque estás enfermo. Entonces, miren que es una recomendación muy fuerte. Y cuando tenemos have to en su forma negativa o has to en su forma negativa, nos estamos refiriendo a que no es una obligación, o sea, no obligatoriamente tenemos que hacer algo o no necesariamente alguien tiene que hacer algo. Eso nos estaría indicando. Entonces, vamos a mirar acá. Tenemos, como les mencionaba, ahorita, cuando hablamos de have to o has to, estamos hablando en presente. Recuerden que también puede ir en pasado o en futuro, pero ahorita nos estamos enfocando en el presente. Y recuerden que los auxiliares de presente simple de los que hablábamos en videos pasados son do or does. Entonces les recomiendo, si de pronto aún no tienen muy claro esto, que miren esos videos y recuerden eso de presente simple, cuando hablamos de verbos diferentes al verbo to be. Y para las oraciones afirmativas vamos a utilizar have o has. ¿Qué pasa? Solamente los auxiliares de do o das los vamos a utilizar en las oraciones negativas o en las oraciones interrogativas. En las afirmativas iría have o has. Ya vamos a ver cuándo utilizamos have y cuándo has. Miren, aquí tenemos los pronombres personales I, you, we y they. Para estos pronombres personales utilizamos have. Y para los de tercera persona y singular, recuerden que siempre hablamos mucho de estos, utilizamos has. ¿Qué pasa? Este have es un verbo irregular. Entonces, su forma cambia cuando lo utilizamos en tercera persona y singular. Miren, en estos casos, he, she, or it, singular. Entonces, en estos casos vamos a utilizar have. Para el resto de pronombres personales utilizaremos have. Vamos a ver algunos ejemplos para aplicar esta parte. Miren, aquí tenemos, del que hablábamos al inicio, you're sick, you have to rest, y esa estructura estaría compuesta del sujeto, primero, el verbo to be, primero tenemos una oración normal, ¿no? Tú estás enfermo. Luego ya encontramos la de you have to rest, perdón. El sujeto, el verbo semimodal, que sería have to, recuerden que tiene que ir con el to, así va el verbo semimodal. Después el verbo en forma base, que en este caso sería rest. En este caso el complemento, digamos que lo pusimos o podemos encontrar más información al inicio. Entonces, ¿por qué tienes que descansar? Porque tú estás enfermo. Eso en cuanto a las oraciones afirmativas. Entonces, miren que aquí no utilizamos los auxiliares de presente, do o das. Solamente tuvimos en cuenta si utilizar have o utilizar has. En la oración negativa, miren, tenemos you're sick. You don't have to go. Entonces tenemos el sujeto, el auxiliar do or does, dependiendo, ustedes ya saben cuándo utilizar cada uno de esos auxiliares, y la negación. O recuerden que puede decir you don't o you doesn't. El verbo semimodal, que sería have to, y el verbo en forma base, miren que aquí está, don't have to go. Este sería el verbo en su forma base, es decir, sin conjugar. Así los vamos a utilizar.
Y en el caso de las oraciones interrogativas, pues sabemos que colocamos primero el auxiliar de presente, do or does. Miren, en este caso tenemos un sujeto que es she, tercera persona y singular. Entonces vamos a utilizar does, el sujeto she, y miren que seguimos utilizando have to, o sea, aquí no cambia, solo en las afirmativas cambia cuando es tercera persona. Entonces en las afirmativas sí colocaríamos she has to, si fuera una afirmativa. Pero como es una interrogativa, ya tenemos el auxiliar aquí que nos está indicando que es una tercera persona y singular. Entonces nos quedaría esta forma, does, el sujeto, el verbo semimodal, que sería have to, y el verbo en su forma base.